21:51 nos vamos a poner en contacto con nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba, Aldo Blanco, que desde allí nos va a comentar y nos va a hacer un informe, una actualización de cómo se está llevando adelante, cómo se está desarrollando el mega juicio por delitos de lesa humanidad que en Córdoba está realizando. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Santiago Jiménez y Natalia Brite, te saludamos. Natalia, Santiago, audiencia, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Omar. Te contactamos porque, bueno, como ya lo hicimos antes contigo mismo, queremos saber cómo va adelantándose, cómo va sucediendo el juicio allí en Córdoba, que retrata sobre todo lo sucedido en el centro clandestino de detención La Perla. Efectivamente, el nombre de este enorme juicio tiene el nombre de mega causa La Perla, en honor terrible, obviamente, al nombre que llevó el campo de concentración clandestino de La Perla, que era un destacamento militar de aerotransportado muy cercano a la zona de La Calera, donde está el tercer cuerpo de ejército que por aquel entonces conducía uno de los imputados del principal, Luciano Benjamín Menéndez. Las 17 causas acumuladas también están referidas a los delitos, a los crímenes, a las desapariciones, a las torturas de otro campo de concentración que se llama La Ribera, que está en otra parte de la ciudad de Córdoba, y además a uno de los primeros en los cuales los presos políticos, los estudiantes, los obreros, los militantes sobre todo, llegaban, que es el denominado D2, que es el Departamento de Inteligencia de la Policía, que estaba establecido ni más ni menos que en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, frente a Plaza San Martín y pegado, un pasaje solamente lo divide, a la Catedral de Córdoba. ¿Por qué estaba en ese lugar tan neurálgico? Porque allí funcionaba en la década del 70 la central de policía de la provincia de Córdoba, hoy por hoy con sede en otro lugar de la ciudad de Córdoba. El megajuicio también tiene más de 900 testimonios, tiene 417 víctimas y también tiene 42 imputados. Como te digo, la gran mayoría militares, exmilitares, expolicías y también algunos civiles de inteligencia. Estamos en un receso, ustedes sabrán que desde hoy mismo, desde el 8 de julio, bien digo, hoy, hasta el 22, hay un receso por la feria judicial. Se ha decidido a través de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 1. Sí, Omar. La especie de parate o de algún tipo de receso, dado que no están las condiciones necesarias para seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no se ha respetado la feria judicial y en algunos otros juicios por lo menos se ha avanzado algunos días de la feria para no demorar tanto. Les recuerdo que la mega causa está previsto que termine aproximadamente el año que viene. Si es que no hay alguna decisión del tribunal de que se adelanten los tiempos, en la feria de enero del año que viene, febrero, digamos, podría terminar esta causa. Una causa enorme, voluminosa, para que tengan una idea, hay entre 800 y 900 testimonios, de los cuales solamente se ha avanzado en número de 80 aproximadamente. Son 80 los testimonios, en su gran mayoría sobrevivientes de lo que fue el terrorismo de Estado. Hay una de las causas que se llama la causa de los sobrevivientes, que tiene 130 víctimas, y solamente de esa causa hemos avanzado con 80 personas que fueron a decir lo suyo. ¿Por qué son primero ellas? Porque en definitiva, después de testimoniar, estas mismas personas sobrevivientes del terror pueden quedarse en las audiencias. Al ser testigos claves, hasta que no declaren, no pueden formar parte del público, que día a día, de martes a jueves, se hace presente en tribunales federales de la provincia de Córdoba. Hay gran expectativa porque en definitiva la gran mayoría de los testimonios, tanto hombres como mujeres y sobre todo las sobrevivientes que han sufrido vejámenes, que han sufrido violaciones, son enormes los testimonios, los datos que están aportando y que están confirmando la culpabilidad en los delitos de lesa humanidad de todos de los imputados que hoy por hoy están en los tribunales. Aldo, te consulto, una de las últimas veces que hablamos, hace ya más de un mes, 2 meses seguramente,
se había producido un testimonio que había movilizado mucho, porque era de una persona que residía al lado del centro de detenciones y que había podido relatar lo vivido por primera vez, de lo que él mismo había visto de movimiento de detenidos, de incluso de cuerpos, y se había quedado en hacer un reconocimiento después visual. ¿Se hizo finalmente? Sí, no solamente que se hizo la inspección ocular de La Perla, sino también de La Ribera y de el Departamento de Inteligencia de la Policía de Dos. Tú te refieres al testimonio realmente relevante que tuvo mucha trascendencia de Solanille, sí, que era uno de, en su momento muy joven, el hombre, hoy por hoy una persona mayor con un esfuerzo enorme de memoria para acordarse lo que vivió cuando era joven, dado que él había narrado que se escuchaban, sobre todo en las madrugadas, en las noches, sonidos, disparos, movimientos en un campo que en aquel momento estaba siendo arrendado y estaba siendo cuidado por él durante mucho tiempo. Un campo muy grande de 42 hectáreas, que no era su propietario, pero que trabajaba para una persona que también había tenido inconvenientes con los militares, que por aquel entonces con la denominada patota de La Perla. Sin embargo, el día en que se realizó, hace aproximadamente un mes y medio atrás, un mes, sí, se realizó la inspección ocular, llamó la atención que solamente se circunscribió a los límites de la Perla, hoy espacio recuperado para la memoria, a cargo de las organizaciones de derechos humanos de la provincia de Córdoba. Simplemente se pudo observar que desde La Perla, lugares elevados desde el predio, se podía ver los campos en donde Solanille había dicho que en donde él observaba a través de una lomada todos los movimientos que se hacían de noche. Él había dicho que había observado cómo los propios presos, detenidos, militantes, cavaban sus propias tumbas colectivas, después los fusilaban y después los enterraban los propios patotas de La Perla. De eso no se habló, solamente se mencionó que se podía observar ese campo, pero en ningún momento el tribunal y las partes decidieron ingresar a ese lugar para recorrerlo. De ¿Y hay modos, posibilidades de excavaciones? Sí, se habló de una fosa común en donde aproximadamente 50, no hubo una precisión, pero llegó entre 50, 90 las personas que habían sido fusiladas y sepultadas en ese lugar. No está muy cerca de La Perla, está muy bien para el otro lado de ese enorme campo que Solanille había mencionado, pero los propios abogados querellantes, sí, que forman parte de organizaciones de derechos humanos, habían mencionado que era muy difícil a esta altura, después de 35 años, encontrar algún vestigio que pueda determinar que allí hay restos óseos. Creen que cuando hubo, por ejemplo, inspecciones de la Cruz Roja Internacional y otros organismos internacionales en la provincia de Córdoba, que habían recibido denuncias en el extranjero de personas que se habían exiliado, por ejemplo, en España, y que habían dicho que pasaban este tipo de situaciones de terrorismo de Estado, hubo una inspección, creo que fue en 1978, antes del Mundial de Fútbol, que ganó la Argentina, que llegó, pero dicen ellos mismos, que antes de esa situación, ya sabiendo que venía una inspección, arrasaron con todos los campos donde había fosas comunes, no dejaron absolutamente nada. Hay una información que tiene que ver con un satélite estadounidense, fotografías fotografías satelitales, en donde hay un manchón, según la presentación que se ha hecho, que todavía está por verse, de estas fotografías, de que hay una mancha que se ve desde el espacio y que podría pertenecer a alguna especie de lugar donde habría sido removida la Tierra, insisto, muchos años atrás, que donde podría alojarse alguna fosa común. Todavía no hay absolutamente ninguna decisión al respecto y en esa inspección ocular absolutamente no hubo nada, ¿no? Tenemos que irnos a un boletín, pero te agradecemos muchísimo este contacto, estos informes que seguirán estando presentes aquí en la Radio Pública de Mendoza respecto de lo que en el juicio, en el megajuicio de La Perla suceda.
Bueno, muy bien. Les recuerdo, el 23 de julio se retoma la mega causa La Perla, y todas las informaciones también la tiene Radio Nacional Córdoba para todo el país, y en ese caso será a partir del testimonio número 96 de la mega causa La Perla. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo, era nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba, Aldo Omar Blanco.